En 1887, Heinrich Hertz observó un fenómeno peculiar: algunas frecuencias de ondas electromagnéticas excitaban los electrones de los materiales conductores. Esto abrió un mundo de posibilidades para la tecnología, dispositivos sensibles a la luz. Dentro del campo reciente de la optoelectrónica, la rama de la tecnología que se concentra en el uso combinado de la electrónica y la luz, ha sido objeto de mucha investigación, produciendo bastantes dispositivos, entre ellos el LDR. El día de hoy mis compañeros Karina Méndez, Javier Murillo, Jacqueline Sosa y Javier Villanueva presentaremos la práctica número 1 correspondiente a la materia de optoelectrónica, impartida por la profesora Rosa Elvira Montoro Valderas. Antes de extendernos con el LDR y su funcionamiento, repasemos primero unos parámetros esenciales. Sabemos que para los científicos nunca es suficiente, por lo que existen dos sistemas de medición de luz. Sin embargo, uno tiene en cuenta la sensibilidad espectral relativa, es decir, cuánto vemos del espectro electromagnético, aproximadamente 300 nanómetros. La curva CIE o curva del observador estándar relaciona propiamente estos dos sistemas. Así, sabemos cuando la luz es más o menos energética de lo que nosotros podemos percibir. En resumen, si la medida es en watts, lo más probable es que sean ondas muy energéticas, y si es en lumens, son tolerables al ojo humano. Ojo, esto de ninguna manera incita a ver fuentes luminosas directamente. Las tablas anexas muestran información de los parámetros antes mencionados, y para explicar el contenido de estas de manera más amigable, imaginemos un foco de tuxteno. Este irradia luz en todas direcciones. Como está dentro de nuestro rango espectral de visión, entra en la definición de flujo luminoso, es decir, hay luz en todas direcciones. Si queremos decir que la luz del foco tiene una dirección en particular, nos referiremos a la intensidad luminosa. Ahora bien, la luminancia expresa cuánta luz hay en una dirección del foco y el área del foco que atraviesa la misma. Finalmente, la iluminancia indica la luz que incide en el área superficial de algún receptor. Es importante resaltar que la curva del observador estándar tiene como máximo 1 watt, o equivalente 680 lumens. Es decir, que el ojo humano tiene su sensibilidad máxima aproximadamente en 555 nanómetros. Absorción de luz en semiconductores. Fenómenos físicos como la transmisión, reflexión y dispersión de la luz se producen con conservación de la energía del cuanto, que no transmite ninguna fracción al sólido. En las interacciones en que la energía del cuanto se transforma, la energía del fotón se transmite al sólido, lo que da lugar a la generación de diversas cuasipartículas. En las interacciones libres hay fenómenos fotoeléctricos que se caracterizan porque el sólido absorbe la energía del fotón, lo que puede dar lugar a la generación de electrones libres, huecos o pares electrón-hueco. Como se puede apreciar en la imagen, se ven los casos A, B y C, donde se conserva la energía del fotón en un proceso no eléctrico, pero la energía se transmite al sólido, y procesos eléctricos en que la energía también se transmite al sólido. Finalmente tenemos la absorción de luz por cristales semiconductores. Consecuencia de la absorción de la luz por los sólidos, la energía que portan los fotones se transforma en otros tipos de energía. Puede dar lugar a un cambio en la energía de los electrones libres o ligados con los átomos y variar la energía vibracional de los átomos. Como podemos ver en la imagen, tenemos 5 diferentes tipos de absorción. La primera, transmisiones de electrones de la banda de valencia a la de conducción. Son transiciones interbandas. 2. Un excitón es una cuasipartícula o excitación elemental de los sólidos formada por un electrón y un hueco ligado. Se da únicamente en semiconductores y aislantes. 3. Transiciones de electrones o huecos dentro de las bandas permitidas. 4. Transiciones con participación de niveles inducidos por átomos de impurezas. 5. Absorción de la energía de la onda electromagnética por las vibraciones del retículo cristalino. Bien, ya que tenemos solidez en nuestra parte teórica, adentrémonos en el comportamiento de este dispositivo. Si un semiconductor se expone a radiación y su resistividad se reduce por la energía radiante que se encarga de romper los electrones covalentes, es decir, se crean par electrón hueco, se les llama fotorresistencia o fotoconductor, también conocidas como celdas fotoconductoras. Estas son esenciales para sistemas automatizados. Una aplicación común de este
es un regulador de voltaje. El nombre más utilizado es LDR, por sus siglas en inglés. La traducción más acertada sería resistencia dependiente de luz. El nombre es bastante explícito y nos adelanta bastante de la conclusión acerca del dispositivo. Sin embargo, no hay que anticiparse. Por simple que pueda parecer, este dispositivo, lo cierto es que enmascara mucho desarrollo e investigación. La relación de variación de la resistencia en función de la iluminancia depende de muchos factores. Generalmente, estos se engloban en la hoja de datos, aunque podemos aproximar dicha relación. Por ejemplo, el autor Walter Sellis menciona en su libro Electronic Without Barriers que para un cambio de 10 a la 3 lux, la resistencia varía en el orden de varios kiloohms, y esta relación es lineal. Una medición que clarifica un poco más esta relación es la interpretada en la tabla del libro Electronic Devices and Circuit Theory de Robert Boylestad y Louis Nashilsky. Anexa en la presentación, Boylestad hace referencia a una escala logarítmica, por lo que es imprescindible la hoja de datos del dispositivo para saber esta relación con exactitud. Claro, teniendo en cuenta los parámetros de medición. Es importante conocer no solo cómo opera, sino las partes del componente para entender cuál es el funcionamiento óptimo y los limitantes que tiene el dispositivo. Observemos la construcción del LDR. Como en la mayoría de dispositivos pasivos, este tiene dos terminales. También carece de una polaridad, por lo que no están identificadas. Existe una base cerámica, la cual contiene el material fotoconductor, así como los electrodos, conductores que hacen el contacto del material semiconductor a la terminal. Muy bien, ahora que ya tenemos los fundamentos teóricos, pasemos a la práctica, que consiste en alimentar tres elementos pasivos variando la iluminancia mediante una LDR. Mi compañera Jacqueline Sosa se encargará de la parte software y Javier Murillo de la implementación en hardware. El circuito se diseñó para cumplir con la función de encender tres dispositivos durante diferentes periodos de tiempo. Para su funcionamiento, se implementó una fotorresistencia, la cual proporciona un voltaje variante de acuerdo a la cantidad de luz captada o concentrada en su celda. Se toma la lectura de este voltaje mediante la terminal no inversora de un amplificador operacional y a su vez se ajusta un voltaje de referencia a este con un potenciómetro. El OPAMP se configura como comparador para verificar estos voltajes y así entregar una señal de salida que será de más 4 volts aproximadamente cuando el voltaje de la fotorresistencia sea mayor que el de referencia debido a la ausencia de luz. En caso contrario, en la salida se reflejará un voltaje negativo de menos 4 volts. Al obtener estos voltajes de salida en el OPAMP, se implementa un circuito controlador con compuertas AND y NOT, el cual nos permite controlar el encendido y el apagado de los dispositivos con el objetivo de que solo se encienda uno a la vez. En la simulación se colocaron un LED, un ventilador y un foco, cada uno con su respectivo OPAMP, ajustando los tres potenciómetros a voltajes de referencia distintos, los cuales son 2.5, 3 volts y 3.5 volts. Debido a que no se cuenta con fuentes duales para la alimentación de los comparadores, se optó por implementar el sistema con un PIC 16F887, que mediante el uso del canal lógico AN0 toma la lectura del divisor de voltaje establecido por el LDR y una resistencia de 10 kiloohms. Este controla tres elementos diferentes. El primero es un indicador LED, el segundo es un arreglo de LEDs y el tercero un relevador que a su vez activa un motor de corriente alterna. Todo esto dependiendo del nivel de intensidad luminosa que recibe el LDR.
Asimismo, hay otras aplicaciones para la LDR, por ejemplo, la siguiente práctica: un detector de luz. El funcionamiento del circuito consiste en controlar la operación del LM555, es decir, cuando la fotorresistencia reciba luz, la tensión en sus terminales será casi 0 volts, debido a la disminución de la resistencia de dicho elemento. Por lo que en el pin 4, reset, se leerá un voltaje de aproximadamente 5 volts, equivalente a un 1 lógico, y por lo tanto en el pin 6, output, se deberá mostrar una señal cuadrada, la cual será inyectada a una bocina o parlante para funcionar como un tipo de alarma al proyectar un sonido. Cuando la fotorresistencia no reciba luz, el voltaje será casi 5 volts, debido al incremento de su resistencia, y por lo tanto en el pin 4 se leerá un voltaje de aproximadamente 0 volts, equivalente a un 0 lógico, provocando que el pin 6 se ponga a tierra. En otras palabras, el circuito detector de luz depende precisamente de la tensión entregada a la fotorresistencia cuando la luz es variante, al igual que el sonido emitido por la luz. La frecuencia y los tiempos de encendido y apagado de la señal cuadrada entregada por el LM555 dependen de las resistencias R1 y R2, así como el valor del capacitor C1. El sonido emitido por la bocina dependerá directamente de la frecuencia. Si es baja, el sonido será grave, y si es elevada, tenderá a ser más agudo. En esta ocasión, la señal tiene 5 volts de amplitud. A continuación, se muestra el cálculo de los parámetros de diseño, la frecuencia y los tiempos de on y off. Un circuito similar, pero con propósito diametralmente diferente, es un detector de obscuridad, el cual es la siguiente aplicación de nuestra LDR. Así como su antítesis, el circuito consiste en controlar la operación del LM555, es decir, cuando la fotorresistencia no reciba luz, el voltaje de sus terminales será casi 5 volts, debido al aumento de la resistencia de dicho elemento, por lo que en el pin 4, reset, se le dará un voltaje de aproximadamente 5 volts, es decir, un 1 lógico, y por lo tanto en el pin 6, output, se mostrará una señal cuadrada, la cual será inyectada a una bocina o parlante para funcionar como un tipo de alarma al proyectar un sonido. Cuando la fotorresistencia reciba luz, su voltaje será casi 0 volts, debido al decremento de su resistencia, y por lo tanto en el pin 4 se le dará un voltaje de aproximadamente 0 volts, equivalente a un 0 lógico, provocando que en el pin 6 se ponga a tierra. En otras palabras, el circuito detector de oscuridad depende precisamente de la tensión entregada a la fotorresistencia, cuando la luz es variante al igual que el sonido emitido por la bocina. Asimismo, los cálculos del LM555 para el tiempo de on y off, así como la frecuencia, son los siguientes. La última práctica de la aplicación de una LDR consiste en un sensor audible de luz. Para esta práctica, las LDR en conjunto con el amplificador operacional LM741 variarán la frecuencia de emisión de la bocina en función de la luminancia. General de la LDR. Para poder obtener las siguientes gráficas fue necesario someter la LDR a diferentes ambientes con variedad de luminosidades, las cuales fueron calculadas con el sensor de lúmenes
y la variedad de resistencia con un multímetro. La curva obtenida fue una función logarítmica. Algunos de los datos máximos que fueron obtenidos fueron 1060 lumens en el punto más cercano al foco, dando una resistencia de 0.01 ohms, mientras que cuando hay 0 lumens se obtiene una resistencia de hasta 16.94 megas. Las LDR tienen una gran variedad de usos debido a que tienen una respuesta considerablemente rápida. Son fáciles de utilizar, versátiles y además son de bajo costo. Sus aplicaciones van desde funcionar como detectores de oscuridad para encender el alumbrado público, hasta las aplicaciones vistas en clase como el controlar la activación y desactivación de todo un sistema. Y aunque su constitución interna no es tan compleja a simple vista, ahora sabemos que lleva una serie de procesos físicos y químicos que la hacen funcionar.